lo que me impacta directamente es en que uno, mientras mantenga la estructura de entrada, los parámetros de entrada y la estructura de salida, la consulta yo la puedo modificar e ir ajustándola en el tiempo según los requisitos de performance o de CPU, memoria, lo que tenga que haya cambiado, lo puedo ir modificando sin tener que tocar la aplicación que lo consulta. Esto es como un método de una librería. Pueden cambiar las versiones, adentro se puede hacer el fine tuning de todo esto, pero vamos a seguir trabajando sin tener que tocar el código. Eso es algo bastante importante para un administrador de base de datos, porque puede ir haciendo performance a lo largo del tiempo y no tiene que involucrar a más partes, nada más que las cuestiones propias de la base de datos. Con lo cual el punto importante que tengo acá es decirles es, recuerden trabajar con estos procedimientos. La forma de invocarlos, acá habíamos visto, y acá tienen algunos ejemplos de cómo crear, ejecutar, y acá con parámetros, ¿no? El arroba es la forma de declarar variables en SQL, declaramos de qué tipo, y después lo utilizamos en la parte del web. Cuando lo invocamos la referencia y eso. Y puede ser más de uno, ¿no? La cantidad que nosotros querramos. Y ahí lo tenemos. Es un concepto importante. Entonces, resumiendo, recuerden utilizar siempre Store Procedures y cuando tengan algún examen, alguna práctica que dar con respecto a SQL, siempre enfóquense en refrescar los conocimientos que están relacionados con el join. El group by también es interesante porque es muy utilizado en analítica de datos. Entonces, union y group by, join y group by sería lo que ustedes tienen que entender en profundidad y van a tener un buen nivel de SQL. Esa sería la idea del SQL cuando es trabajado desde dónde, desde el punto de vista de un usuario. Así que ahí está la solución. Después tenemos la administración de base de datos, que también la podemos hacer con SQL. Y esto queda a criterio de ustedes el esfuerzo que le van a dar a estudiar esto. Recomendación mía sería generar un repaso general de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con la creación de base de datos a través de SQL. Y solamente si ustedes consideran que su carrera va por la parte de creación de manejo de base de datos, que es lo que más le interesa, podrían darle profundidad a este conocimiento. Así que
sería una norma más o menos de escritorio para que ustedes puedan guiarse. Bueno, de todo esto que tenemos acá, desde la creación de la base de datos hasta data types, ¿qué les diría que pueden dedicarle tiempo? Primero vayamos a los más importantes, después hacemos un breve repaso del resto. Backup es algo que aunque ustedes no lo vayan a usar, es importante saberlo. Cómo generar un backup de una base de datos a través de SQL. Fíjense que es extremadamente simple. Generar la base de datos, el nombre del archivo y ya está. Después van a ver que tiene algunos parámetros y esos parámetros pueden ser un incremental, un diferencial. Esto también es algo que uno debería entender en términos generales cómo es la política de backup de un conjunto de datos. Ustedes cuando hablan de política de resguardo de datos, a nivel de base de datos, existen varias alternativas, varios caminos de acción. No es necesario cuando nosotros hacemos un backup, cada vez que hacemos el backup, hacer un backup completo de la base de datos. Un administrador de base de datos internamente, en cada instalación en la cual está trabajando, genera un plan de backup. El plan de backup es decidir, bueno, ¿cuándo voy a hacer backup totales, diferenciales? Para ver que hay algunas alternativas entre diferencial e incremental, pero vamos a hacerlo simplemente un plan estándar. ¿Cómo definiríamos una política de backup? Porque esto es muy importante entenderlo a nivel de base de datos. Una política de backup simple para nuestra instalación de base de datos, por poco usada que sea. Vamos a tener que definir backups completos en algún periodo de tiempo. Vamos a tener que generar backups diferenciales constantemente. Entonces, podemos decir, los días sábado, en lo que se denomina, palabra que tienen que entender porque es muy utilizada en la jerga de base de datos, en la green zone, en la zona gris, ustedes tienen determinados periodos cuando están trabajando en una empresa donde ya se especifica de antemano en qué momento no van a tener problemas para hacer mantenimiento, tareas en las aplicaciones. Eso está en un plan ya no de gestión de base de datos, sino en un plan de infra de una empresa, se definen lo que son las green zone. Green zone, por lo general, de manera habitual, empiezan los sábados entre las 11 y las 12 de la noche y terminan los domingos entre las 6 y las 7 de la mañana. Algunas empresas podrán tener otro esquema un poco más amplio, un poco más acotado, pero en términos generales, empresas normales, cuando ya son empresas
online solamente, eso queda muy reducido, tienen otras políticas mucho más sofisticadas, pero para empezar a entender el concepto de cómo se estructuran las políticas de mantenimiento de equipo, mantenimiento de software, generación de resguardo de datos en una empresa, se definen lo que son las green zones. Lo mínimo que uno podría hacer es trabajar con una green zone que va de 12 de la noche del sábado, o sea, 0 hora del domingo, a 6:06 AM del, del domingo, en términos generales. Puede ser que por alguna excepción algunas veces se extienda más. Entonces tenemos esas 6 horas para trabajar. Ahí se van a hacer mantenimiento de aplicaciones, cambio de hardware si es necesario, N cantidad de cosas. Pero si vamos a lo que nos incumbe a nosotros, que es la base de datos, es el concepto de base de datos, lo que vamos a tener que hacer es eh, definir cómo vamos a hacer el mantenimiento y resguardo de los datos. Por lo general, lo que se hace es en ese día un backup estándar. Es muy probable que no se haga con la estructura de consulta de SQL, sino que ya tengan una interfaz, la interfaz de la propia base de datos tiene, tiene la posibilidad de hacerlo eso, se ajusta en jobs para que se haga de manera automática, pero me sirve para introducirlos en el tema de eh, mantenimiento de base de datos. Bueno, se ejecuta, definimos, se hace un plan de resguardo, de mantenimiento, se llama mantenimiento de base de datos, y uno de esos ítems va a ser la política de resguardo de datos. La política de resguardo de datos tiene que incluir 3 puntos como mínimo. Primer punto, cuando se hacen los resguardos de datos generales, completos de la base de datos, definimos en este caso que se hace completo una vez a la semana, los días sábados en ese rango que definimos como green zone. También tenemos que hacer, imagínense, si nosotros haríamos un backup una vez a la semana y tenemos un problema el viernes a las 6 de la tarde y tenemos que recuperar un backup, lo que nos va a pasar es que perdimos una semana de trabajo. Entonces, lo que se hace es, se agrega el concepto de backup diferencial. ¿Por qué se agrega el concepto de backup diferencial? Pueden verlo incremental, no es exactamente lo mismo, pero son distintas palabras que pueden entrar en juego cuando ustedes están viendo la literatura de lo que es una base de datos. Bueno, que estamos tratando de definir es cómo vamos a hacer partecitas de backup que nos lleven poco tiempo y que no tengan mucho costo en recursos y en tiempo. Entonces, fíjense, hacemos un backup total el día en la Green Zone, en la madrugada del domingo. Y definimos que vamos a hacer backup diferenciales todas las noches durante la semana, de lunes a viernes a las 3 de la mañana, por ejemplo.
¿Y por qué hacemos los diferenciales durante la semana? Porque un backup diferencial compara el último backup, tanto sea completo como diferencial que se haya hecho, lo hace de manera automática. Cada vez que se hace un backup se genera un archivo de log y se estudia ese archivo de log. Se genera se mira cuándo fue el último momento y se lo genera. Se genera solamente la diferencia. Desde lo que se había hecho, se pone un punto ahí y solamente haces un resguardo de datos de lo que cambió. ¿Está? Entonces, es significativamente menor la cantidad de esfuerzo que tengo que hacer en cómputo y en almacenamiento, en consecuencia en tiempo, de lo que de hacer un backup diferencial. Y así lo hago sistemáticamente. Y así lo hago sistemáticamente. Voy haciendo eso de manera sistemática. ¿Mm? Voy haciendo los backup todas las noches, de lunes a viernes. Imagínense ustedes que el día jueves a las 3 de la tarde se produce un error y no puede, trato de recuperar, el administrador de base de datos trata de recuperar el equipo, no importa lo que pasó, no lo puede recuperar, en definitiva. Tiene que tomar la decisión de recuperar el backup para que esto siga funcionando, la operatoria diaria de la empresa. ¿Qué va a tener que hacer esta persona, el administrador de base de datos? Y esto también es el detalle del plan de resguardo de datos, es cómo recuperar los datos. Va a tener que ir al último backup total, o sea, al sábado inmediatamente anterior de ese jueves, va a tener que recuperar el backup total, o sea, pisa todo, y después va a tener que recuperar en orden inverso el backup del lunes, del martes, del miércoles. Cuando termina de recuperar el backup del miércoles, deja la base de datos en las mismas condiciones que se encontró el jueves a las 9 de la mañana cuando empezaron a trabajar. ¿Qué es lo que se perdió? Bueno, la mañana de jueves. Estoy diciendo una política de backup extremadamente simple, pero para que ustedes empiecen a entender el concepto de backup y administración de base de datos y cómo se hace la combinación entre backup totales y diferenciales, ¿no? Completos y diferenciales. No se hacen todos los días recuerdos completos, se van haciendo diferenciales más habitualmente. Después van a tener, según la base de datos con la que estén trabajando y según eh, la complejidad de los datos con los cuales estén trabajando dentro de la base de datos, pueden ser que se hagan distintas combinaciones, se haga un backup total a mitad de semana, se hagan backup incrementales no solamente por la noche, sino en periodos puntuales durante el día. Después los motores de base de datos ya tienen su complejidad. Hay motores de base de datos que permiten hacer resguardo de datos durante la operatoria habitual. ¿Mm? Lo que se hace, ustedes están trabajando y
se está haciendo un backup y el motor de base de datos sabe cómo tiene que almacenar la información para que después no quede inconsistente al momento de recuperar la info. ¿Se acuerdan del concepto de transacciones que habíamos visto? Que si yo tenía que borrar, por ejemplo simple, borrar de distintas tablas, datos, pero que era todo consistente con el registro de un usuario, que eran las transacciones, los encabezados de la factura y demás cosas, yo tendría que generar una transacción. Ponía begin transaction y ejecutaba todos los delete, en este caso, del usuario que necesitaba. Y al final de hacer todas las modificaciones en las tablas, que lo que habíamos visto era realmente no se estaban borrando, se estaban marcando para su borrado, una vez que se había hecho eso, lo que se generaba era un commit o un rollback. Un rollback volvía para atrás, se desmarcaba eso para borrar, pero si habíamos hecho un commit, ya ahí se generaba el borrado. ¿Qué había hecho el begin transaction? Lo que hace el begin transaction es marcar todos los registros en una tabla temporal para ser guardados, para ser borrados, disculpen. Todos los registros para ser borrados. Entonces, por eso cuando hago un rollback o hago un commit, que es confirmo la transacción, lo que hace es, tiene una hoja de ruta de todos los registros que tiene que ir a borrar. Entonces, si en algún momento en ese interín se corta la transacción por cualquier motivo, apagan el servidor, lo que quedó resguardado en una tabla temporal es toda la hoja de ruta que se tenía que haber ejecutado. Se recupera y se continúa borrando toda la información, con lo cual no queda consistente la base de datos. Bueno, acá empieza a existir la diferencia, y principalmente se ven en estos puntos, porque van a encontrar bases de datos que son open source, que son muy buenas, andan muy bien, y hay otras bases de datos que parecen que serían iguales, pero que tienen un costo muy elevado. Uno de los puntos que hace la diferencia específicamente de los costos de la base de datos es las políticas de backup a las cuales se le pueden aplicar a la base de datos. Hay algunas políticas de backup en donde ustedes no pueden no son no es que no son eficientes, hacen el resguardo, pero no pueden jugar tanto con las opciones, y otros motores de base de datos sí que le permiten y que le dan una libertad de trabajo significativa con la cual ustedes pueden moverse sin ningún inconveniente. Bueno, ahí está la diferencia. Bueno, ahí tenemos un diferencial, estamos hablando, una divisoria de aguas entre las bases de datos pagas y las que no son pagas, las que son open source. Acá se ve la experticia de un administrador de base de datos. Van a ver que los buenos administradores de base de datos hacen combinaciones que nunca pierden una transacción en su conjunto de datos, pero también lo que hacen es reducen el tiempo de ejecución de los backups y reducen el tiempo
de almacenamiento. Y eso es muy importante. ¿Para cuándo? Para la recuperación de datos. Otro punto que ustedes tienen que trabajar y que tienen que entender muy bien es el siguiente. En el plan de resguardo de datos se pone un ítem muy importante, que es el que los noveles administradores de base de datos suelen equivocarse porque no lo ponen, que es el recupero para validar el backup de los datos. Vuelvo a repetir, el recupero de validación del backup. Es un ítem importantísimo, importantísimo, el recupero de la información resguardada para validar el estado de la misma. Y acá, ¿por qué muchos no lo hacen o lo saltean? Algunos porque simplemente no lo saben y otros porque no tienen espacio. ¿Por qué? ¿Cuál sería la situación habitual? La situación sin ningún la situación estándar, el camino feliz, bueno, ya no tan feliz porque hubo un error y hay que recuperar un backup, con el cual tenemos que trabajar. En una situación estándar, si yo tengo que recuperar un backup, ¿dónde lo voy a recuperar? En la misma base de datos donde tuve el problema. Haré todo esto, el último backup completo, y le iré sumando de manera inversa todos los diferenciales hasta llegar al último backup diferencial que tengo y ahí está funcionando. Bárbaro, eso no me implica a mí tener más espacio, no tengo que tener duplicación de ambientes, no tengo que tener nada. Hasta ahí andamos todos felices. Pero ¿cuál es el problema ahí? ¿Cuál sería el problema que yo tengo que resolver ahí? El problema que yo tengo que resolver ahí es, yo necesito resguardo, validar que el backup se hizo bien. Y es parte del proceso de backup. Es toda una misma unidad. O sea, hacer el backup y validar que el backup está bien hecho es lo mismo, es todo el mismo proceso. El proceso de resguardo de datos no se corta en el proceso de backup. No, se hace el backup y después se verifica que el backup fue bien hecho. La verificación de resguardo de datos se puede hacer con distintos niveles de certeza. Uno puede hacer, el estándar es cuando se hace un resguardo de datos, por lo general los motores de base de datos le dan alguna herramienta para verificar ese resguardo de datos. Entonces, dentro del resguardo de datos, esa herramienta que le dan chequea en el archivo que se generaron determinados puntos del archivo para verificar de manera a bajo costo, sin mucho esfuerzo, si ese resguardo de datos anduvo bien. Eso es parte obligatoria. Bárbaro. Pero ustedes también tienen que hacer, eventualmente, no con todos los backups, pero ahí está la política de saber cuándo tienen que hacer esa verificación, que es el proceso de recupero de datos. Entonces, el recupero de datos impacta que ustedes tengan que tener una imagen, un espejo del equipo de producción, que indudablemente va a tener menos capacidad, puede ser mucho más lento, puede ser el equipo que dejaron de utilizar antes, no me importa lo que sea, pero ya tienen el primer inconveniente. El primer inconveniente es separar, tener un equipo para validar la recuperación de los datos.
Entonces, periódicamente tienen que definir en ese plan de resguardo de datos qué resguardo de datos van a validar. La validación es en todos, pero qué resguardo de datos van a recuperar y hacer todo el ejercicio como si ustedes tuvieran un problema con su base de datos y tienen que levantar la información. Esto trae, salvo el inconveniente, que si no me aburro de ver una pantalla, por lo menos le veo los nombres. El inconveniente que tiene esto es, bueno, en primer lugar, tienen que trabajar constantemente en verificar los conjuntos de datos. Pero por otro lado, lo que ustedes tienen que hacer es dedicarle tiempo a ese recupero de datos. Tienen que haber creado una instancia de la base de datos, tuvieron que haber creado todo lo que es un espejo de lo que tienen en producción para recuperar la información. ¿Y esto por qué lo tienen que hacer? Porque cuando ustedes hacen un backup, un resguardo de los datos, se involucran más elementos en el resguardo de datos y no solamente el comando backup que habíamos visto recién en el de SQL. Por lo general, ustedes van a mover el resguardo de datos a algo, a un robot de backup. Antes se decía, ahora no se ven tantos, ahora está más que nada de moda la nube, pero antes había un robot de backup. Literalmente había un robot de backup que tomaba cintas, resguardaba, era muy pintoresco ver dentro de los data centers los robots de backup donde se iban haciendo los resguardos de las bases de datos, donde se exportaba el archivo de resguardo y además eso se copiaba dentro de una cinta, dentro de algún dispositivo magnético y se mandaba a un lugar específico que tenía determinadas condiciones de seguridad físicas, ignífugas, para poder trabajar con esa, para poder recuperar la información y tener información de una manera apropiada. Es más, se llegaba al punto de, bueno, cómo se iban moviendo los backups, porque otro de los puntos que un administrador de base de datos tenía que hacer era, bueno, tengo este problema. ¿Cuál es el problema que tengo? Tengo todos mis resguardos de datos dentro de de la, de la, de la oficina, físicamente del establecimiento donde se encuentra la empresa. Hay un incendio en la empresa, perdí todo. Esto lo tengo que mover físicamente a otros lugares para tener recupero, pero no tengo que mover todo, tengo que tener una política, qué es lo que estoy moviendo hacia afuera, tengo que tener cuestiones de seguridad hacia afuera. Fíjense cómo un resguardo de datos, se lo estoy diciendo simplemente a nivel de base de datos, impacta en un plan de contingencia que es extremadamente complejo. Es un plan de contingencia que es difícil de mantener. Entonces, merece por lo menos entenderse. Bien, moví con mi robot de backup el archivo generado por el motor de SQL. Bueno, tengo que hacer todo el proceso al revés para recuperar la información en caso de emergencia. Eso me va a dar dos ventajas. Primero, de antemano, haber validado que el resguardo de datos está bien hecho, que es lo principal,
Y segundo, me da el ejercicio, la práctica para recuperar los backups de manera rápida. A modo de ejemplo, piensen que, no sé si se los conté a ustedes, siempre lo cuento para que entiendan lo importante de un backup. Todos conocen Pixar. Pixar es la empresa que hace animaciones, que era de Steve Jobs, que ahora la compró Disney. Su primera película, Toy Story, estuvo a punto de no salir y de desaparecer y de fundirse la empresa, porque habían comprado un robot para backup y habían hecho eso, y la gente de Toy Story, que se piensan que serían personas que tenían una gran experticia en administración de sistemas, de desarrollo, de todo esto, en su plan de resguardo nadie había validado el recupero de la información. Cuando lo necesitaron, se dieron cuenta que no lo estaban haciendo y lo estaban haciendo mal. Perdieron 2 semanas de trabajo simplemente porque se dio la casualidad que una chica del equipo que trabajaba había sido madre y se había recuperado, vuelto al trabajo hacía 2 semanas y había estado trabajando con Toy Story en su casa, con lo cual una copia sin resguardo especial ahí tirada en un equipo en la casa de una programadora fue lo que salvó a, a Pixar de desaparecer. Bueno, esa es la importancia de la verificación y el recupero de los datos periódicamente para entender que se puede hacer eh, un, un recupero de datos de manera periódica. Entonces, ese es un plan de contingencia, es un plan de resguardo de datos que ustedes tienen que entender. Es por eso muy importante que al menos sepan el comando para hacer un backup en una base de datos SQL, pero lo más importante a nivel de base de datos, que hayan entendido lo que les acabo de comentar, que una de las tareas de un administrador de base de datos está en el plan de resguardo. El plan de resguardo es cada cuánto hago un backup total, cada cuánto, cómo lo complemento con los diferenciales o incrementales, y cada cuánto hago la verificación, el recupero de la base de datos para saber que el backup está bien hecho y que sé recuperar la información. Todo ese proceso completo es el proceso de política de resguardo de datos. Cuando ponen todo eso, es cuando ustedes definen que esto es la política de resguardo de datos. Muy importante para cualquier administrador de base de datos. Bien. Continuemos con esto de los datos. Comparemos. Vamos, ahí está. Entonces, backup es importantísimo a ustedes para trabajar. Otro comando que es importante que entiendan es el create table. Esto sí lo van a utilizar muchas veces, aunque sean programadores, van a estar creando tablas que les va a dar, creando un conjunto de tablas. Lo importante que entiendan data types es esto. Cada tabla, cada campo, cada columna de una tabla
Columna 1, data type, columna 2, data type, separado por coma, no tiene más secreto que esto. Esto que ustedes tienen acá, está acá. El data type son algunos de los que están acá. Fíjense que están puestos en el tipo string, el tipo numérico, date and time, a todos los tipos de datos. Esos serían los tres tipos de archivos con los cuales ustedes tendrían que trabajar. Entonces, cada uno de estos tipos, cada uno de estos tipos tiene sus características y sirven para determinadas cosas. En términos generales, el más utilizado, el más común, va a ser el varchar, y lo que van a poner acá es la longitud máxima. La longitud máxima de un varchar es 0, no tendría sentido, de 1 a 65.535. Si nosotros tendríamos que tener un varchar de 1, no sería un varchar, nos convendría trabajar con un char de 1. ¿Cuál es la diferencia entre varchar y char? Bueno, es obvio, el char, si ustedes ponen que es de 100, la longitud del campo es de 100, siempre, aunque hayan guardado información por 10 caracteres. 90 van a estar en blanco, pero van a estar ocupando espacio. El varchar no es que si ustedes ponen varchar de 100 y están ocupando 10, no es que tienen 90 libres y no se está ocupando, pero capaz se están ocupando totalmente por una cuestión de índices y demás cosas que tienen internamente las bases de datos para los tipos de datos varchar, capaz que están utilizando 13 bytes, nada más. Pero entonces uno diría, me quedo siempre con este. No. ¿Por qué? Porque la ventaja en el recupero, en el ahorro del espacio, impacta en la performance y en el esfuerzo del mantenimiento y el recupero de la información. Al ser más estático, implica menos esfuerzo de cómputo para su acceso y para su recupero, comparado con el varchar. Entonces ahí es donde empieza a trabajar, y esto es aunque ustedes programadores lo hagan, pero si es una instalación sofisticada, no van a tener derecho a crear tablas, pero sí les cuento lo que va a hacer un administrador de base de datos o el equipo de administración de base de datos, junto con el arquitecto de la nueva aplicación, asumiendo que estamos haciendo una nueva aplicación y tenemos que hacer nuevas tablas. Lo que va a hacer es, le va a exigir que le demuestre por qué necesita un varchar o un char, y ahí van a hacer un cálculo en función del motor de base de datos, que es lo más conveniente. Muchas veces es conveniente, si no hay tanta variabilidad en los datos, poner el máximo tamaño potencial del dato a través de un char y no dejar varchar que consume más recursos. Bueno, esas son cuestiones muy propias de administradores de base de datos. Después el binary y el varchar binary, el var binary, el mismo concepto que habíamos visto antes. Pero acá, la diferencia entre el binary y el char, que es la misma que el varchar y el var binary,
Esto es, acá tenés un carácter que va a ser un carácter ASCII, lo que se va a guardar. Acá se va a guardar como llega. Como llega, se guarda. Eso es una ventaja para algunos tipos de datos. Después van a tener los blobs. El blob es un tipo de dato que se tuvo que agregar, ya tiene muchos años, ¿no? Pero se tuvo que agregar fue como un agregado. ¿Por qué les cuento esto que es como un agregado? Porque esto les va a ayudar a ustedes a tomar el relato y la historia de cómo empezaron a surgir las necesidades de tener bases de datos óptimas para distintos tipos de datos. ¿Por qué? Hasta cuando arrancaron las bases de datos, era esto lo que tenían: el varchar, el char, el varchar, el binary, el var binary, algunos numéricos, boolean y el tipo de, nada más. Cuando empezaron a ver la necesidad de que se podían guardar archivos más grandes, textos, cuando se empezó a ver que se podían guardar imágenes, los motores de base de datos relacionales tradicionales empezaron a agregar tipos de datos nuevos. El blob. El blob es para traducir binary large object, pero sería lo más parecido a lo que trabaja MongoDB cuando decimos que es una bolsa de gatos que le ponemos un rótulo y adentro tiramos lo que sea. Tanto sea el tiny block, el medium block o el long block. ¿Estamos? Lo mismo es para el text, tiny text, el texto. Tiene las longitudes máximas, esto es texto y esto es una imagen binaria, cualquier cosa binaria que tenemos que resguardar. Van a ver que la diferencia entre tiny, medium y long es la longitud máxima de lo que yo puedo guardar, ahí está, en ese campo. Ahí lo tienen. Tanto sea, si es texto, es un formato texto; si es blob, es un formato que puede ser una imagen, puede ser lo que ustedes quieran. Puede ser un mismo texto, ¿no? Un texto, en vez de ponerlo como text, lo pongo como blob. Pero bueno, acá empiezan los problemas. ¿Cuál es el problema que empieza acá? Bueno, el problema que empieza acá es que ustedes tienen que administrar o agregar un tipo de datos para algo que no había sido creado en motor de base de datos. En consecuencia, es un engendro, literalmente. Lo que se está haciendo dentro de la base de datos es poner en la tabla relacional un puntero a donde se está guardando los medium o los long. Los tiny se guardan dentro de la misma tabla. Entonces, es como que tenés un doble direccionamiento. Esto impacta directamente en la performance del motor de base de datos. En consecuencia, son estos tipos de datos los que a los administradores de base de datos relacionales no les gustan que les pidan. Ellos no quieren tener estos tipos de datos, porque esto complica absolutamente todo. Complica la cantidad de recursos que necesitan, complica el espacio que necesitan y también complica todo el proceso de backup, de resguardo de datos y de recupero de información. Entonces,
van a ver que se puede trabajar con esto, sí, pero no necesariamente sean tipos de datos que los administradores de base de datos les permitan o quieran tener. Así que bueno, nada más es cuando tienen que guardar un texto grande, le ponen text y lo tiran ahí adentro. Pero capaz que le dicen al administrador de base de datos, en mi base de datos estos tipos no van. Y esas son las explicaciones que ustedes tendrían que esgrimir, ¿no? Bueno, no se puede porque tengo un problema de performance y el problema de performance que tengo es dado por tal o cual cosa. Bueno, hasta acá, chicos, más o menos quedó claro esto de administración de base de datos y las características principales de la base de datos. Va yendo, profe. Eso último de los distintos tipos, medio raro. ¿Medio raro se entendió o medio raro porque había algún concepto que no tenías visto? Se entendió nada más, como usted dijo, es un engendro, como que cada vez se fue agrandando más el tamaño de las cosas y quedaron Eso, las versiones viejas. exactamente. Entonces eso es un engendro pero como regla de escritorio ustedes deberían tener, salvo que tengan poco, un solo campo que tengan que guardar, lo guardan. Pero si ustedes tienen que trabajar con muchos datos que no son estándares, van a tener que recurrir a una base de datos NoSQL. En las bases de datos relacionales, que es las que hemos estado viendo principalmente hasta ahora, lo que a ustedes les conviene es tener tipo de datos numéricos, tanto sea integer, double o booleano, char y varchar, o bin y barbin, y del tipo fecha. Esos son los tipos de datos que ustedes tendrían que manejar en una base de datos relacional para tener buena performance, para trabajar sin mayor inconveniente. Todo lo demás vino como agregado que lo soportan las bases de datos, pero siempre a un costo mucho más alto que bases de datos que fueron pensadas desde el momento cero para trabajar eso. ¿Por qué? Esto no es que los programadores de base de datos NoSQL son mejores que los programadores de base de datos relacionales, sino que los programadores de base de datos NoSQL no se vieron con ninguna limitante, empezaron de cero y podían crear lo que ellos querían con los datos. Por otro lado, los programadores de base de datos relacionales arrancaron con un montón de limitantes que ya tenían y tuvieron que hacer un agregado, es decir, un parche a un programa, como hacemos nosotros. Y todos sabemos que cuando emparchamos un programa, no siempre lo podemos emparchar de la manera más óptima. Es nada más que por eso. Bueno, chicos, hagamos un break. Arranquemos 10 y 20, arrancamos. Es que me preguntaban, déjame ver. Claro, Cristian. Es por una cuestión principalmente de performance, porque no son performantes cuando yo tengo base de tipos de datos block dentro de una base de datos relacional, y por una cuestión también extra, además, esto ya escapa a nivel de la aplicación, es que es mucho más complejo todo el proceso de resguardo de datos y de recupero de información. ¿Están prohibidos? No, por supuesto, si están se pueden usar,
no están recomendados, digamos. Es preferible no utilizarlos. Bueno, y 20 nos vemos de vuelta, chicos.
Bueno, continuemos, chicos. Hagamos un cierre de las etapas que tenemos que ver de la administración de base de datos. Hay 2 o 3 más que son importantes para que podamos trabajar en el día a día. Les comparto la pantalla. Fíjense. Bueno, vimos el Create Table, los conceptos con los tipos de datos, cómo se creaban las tablas. Pueden crear, bueno, acá tienen distintas opciones de crear una tabla en función de otra tabla, pero el concepto básico de crear una tabla está acá. Acá ven un ejemplo completo de la creación de una tabla. El nombre de la tabla, los campos y del tipo de datos. Listo. Hay un punto, acá es el drop, es borrar, eliminar las tablas. Ustedes van a ver que van a tener, en el SQL tenían una estructura para hacer delete de datos. Hay otra estructura que es el truncate, del nombre de una tabla, y el drop de la tabla. Delete deja toda la estructura de la tabla tal cual es, pero la limpia. O limpia o borra algunos registros. Pero vamos a hacer que queremos borrar todos los datos de una tabla. Lo podríamos hacer de 3 maneras distintas. La primera manera con la cual vamos a trabajar es el delete, el comando tradicional de SQL. Otro, como tenemos que borrar todos los datos, que es más eficiente, es el truncate table. ¿Cuál es la diferencia entre el delete y el truncate table? El truncate table limpia todos los datos, el resultado final sería el mismo que estamos viendo con el delete, pero es mucho más eficiente. Esto se produce cuando nosotros tenemos muchos registros. Las bases de datos, por lo general, cuando estamos haciendo un delete, aunque nosotros no hayamos puesto la transacción, un begin transaction, internamente generan transacciones para potenciales errores, recuperar la información y que tenga integridad referencial a la base de datos. Entonces, hacer el delete por SQL tiene un costo alto, a diferencia que si ustedes hacen un truncate table que consume mucho menos recursos, pero no tiene esa forma de poder volver atrás ante un error. Pero también se utiliza en determinadas situaciones cuando las tablas son muy grandes y tengo índices y todo, hacer un drop table. Primero me exporto la estructura de la tabla, hago un drop table, borro todo, me aseguro de que borré todo y hago un create table de vuelta y dejo trabajando eso. O sea, son las 3 formas de borrar todo el contenido de una base de datos. Unos son más duros que el otro, pero depende de la cantidad de registros que yo pueda tener. Existe el concepto de alter table, que es a una tabla se le puede agregar campos. Me faltaba un campo, bueno, hay un comando que es el alter table y eso me va a permitir generar el cambio. Constraints es otro comando que uno puede poner en cada campo. ¿Ven? Donde pone acá, le pone el constraint. ¿Qué es el constraint? ¿Qué es lo que es cada una de esas columnas? Por ejemplo, que no puede estar nula.
que este campo es único, que es una primary key, que es una foreign key. Tengo un valor por defecto. Esos son los principales. Y el check, que valida un determinado valor para esa tabla. Bien, esto es muy utilizado. Hasta acá son muy utilizadas. Cuando vean que crean tablas, van a ver que siempre desaparece al costado algo. Y están diciéndole, este campo es único, esta es una clave primaria y única, porque puede haber combinaciones entre ellos. Este campo no puede ser nulo. Estos son un conjunto de herramientas que ustedes tienen para hacer la integridad, para generar una integridad en los datos, ¿no? Entonces le ponen validaciones con los cuales ustedes no pueden grabar los datos de otra forma que no sea esto. Acá está el campo no null, es, por ejemplo, este campo que tenemos acá, la tabla que creamos acá, estos campos, el nombre y el apellido, le decimos que no pueden ser nulos, que cada vez que hagamos un insert de un nuevo registro, estos dos campos le tenemos que mandar algo, si no va a dar un error la tabla. No vamos a poder hacer la operación y nos va a responder como un error. Acá tienen un ejemplo. Bueno, y acá tienen una forma de, si no lo pusieron al principio, le podrían agregar el campo y no null. ¿Ven? Modify, la columna, ahí está, distintos valores, el unique, también ese concepto de, que está muy relacionado el unique con la primary key, que vamos a ver más adelante, la próxima clase, pero el concepto que tienen que entender es muy importante tener un campo siempre que sea único por registro para hacer cualquier operación. Por eso van a ver que muchas veces está unido la palabra unique con primary key y con auto increment. Entonces, capaz que ustedes no le están, en vez de tener el esfuerzo, hacer el esfuerzo ustedes de mantenerlo ya en la base de datos de SQL, les muestren, les da una herramienta que es el auto increment cuando declaran una columna, y ese campo no se lo tienen que enviar nunca. ¿Por qué? Porque como es auto increment va a ser único, pero le pueden forzar el único, y por lo general se lo pone como primary key, si no es que no tienen ninguna otra primary key. Y lo que hace eso es generar un registro único por cada una de las entradas en la tabla. Siempre es apropiado tener una primary key y también es tener un campo auto-increment si no tengo campos únicos que estoy grabando. Siempre tengo que tener algún campo que sea único y eso es la solución trabajando con auto-increment. Bueno, chicos, por hoy tengo que abandonarlos porque necesito ir a